Así como solucionábamos los circuitos con resistencias, cuyo video está disponible en este canal y en la descripción de este video, tenemos tres tipos de circuitos eléctricos: el serie, el paralelo y el mixto. ¿El serie de qué se caracteriza? Bueno, como veíamos en el símbolo, la línea horizontal es el lado positivo del capacitor y la arqueada al negativo, positivo, negativo. Entonces, el serie es como si yo siguiera una progresión, es decir, final con inicio, a diferencia del paralelo, que se conectan inicios y solo finales. Bueno, volviendo al serie, para yo poder calcular la capacitancia total de un circuito, la fórmula que debo de aplicar es 1 entre el valor del primer capacitor más 1 entre el valor del segundo capacitor, etc., dependiendo de la cantidad de capacitores que yo tenga en mi circuito serie. Otra cosa, el voltaje. El voltaje, como calculábamos en los circuitos de resistencias, en un circuito serie, la suma del voltaje que hay en cada carga, en este caso cada capacitor, la suma me tiene que dar el voltaje total. Y la carga, en este caso, se asemeja a lo que calculábamos de corriente en los circuitos con resistencias, donde carga total va a ser la misma carga que tenga mi capacitor 1 y capacitor 2 en este ejemplo, y pues si hubiera más, capacitor 3, 4. Por eso es necesario que se vea el video de circuitos con resistencias para que quede un poco más claro lo que son este tipo de circuitos. Luego tenemos el circuito paralelo, que como mencionábamos se conectan puros inicios y puros finales. Entonces, para yo calcular lo que es la capacitancia total o equivalente, solamente hay que sumar los valores. El voltaje total, como decíamos en el circuito paralelo con resistencias, se va a mantener en cada uno de los elementos. Y la carga total, así como pasaba con la corriente en los circuitos con resistencia, se divide o se tienen que sumar más bien. Se tienen que sumar la carga de cada capacitor para yo comprobar que efectivamente es la carga total. El mixto, pues simplemente, aquí tenemos un ejemplo, solamente es analizar qué capacitores yo tengo en paralelo, cuáles yo tengo en serie, y aplicar prácticamente estas fórmulas. En este caso, si yo simplifico estos dos, me quedan 3 capacitores en serie, que fue lo que hice. Capacitor 2 y capacitor 3 se suman, como vemos, pues están en paralelo, y para juntar capacitor 4, capacitor A y capacitor 1, aplicamos la de la suma en serie. Luego, como queda como un circuito serie, entonces los voltajes se deben de sumar y la carga se mantiene. Prácticamente los mixtos solamente es analizar si es un paralelo o si es un serie al momento de estarlo simplificando. Y bueno, a continuación haremos unos ejercicios para que quede un poco más claro esto. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito serie con capacitores, donde prácticamente tenemos que calcular la carga que hay en cada capacitor, el voltaje que hay en cada capacitor, y pues capacitancia, pues ya tenemos los datos. Y bueno, ¿cómo es que tenemos esta fórmula? Esta fórmula la vemos en otro video, su explicación, el cual va a estar en la descripción del video, el cual se titula condensador o capacitor eléctrico. Bueno, ahora sí. Lo primero que tenemos que hacer para solucionar estos circuitos es calcular la capacitancia equivalente o capacitancia total, que recordando lo que vimos anteriormente, solamente es aplicar la fórmula de 1 entre 1, el valor del capacitor 1, más 1 entre el capacitor 2, y en este caso más 3 más 1 entre el capacitor 3, porque son 3 capacitores.
Entonces, sustituyendo 1 entre 8 microfaradios más 1 entre 6 microfaradios más 1 entre 4 microfaradios me da un total 1.8461 microfaradios. Esa es mi capacitancia total. Ya tengo mi capacitancia total, ya tengo mi voltaje total. ¿Qué me falta? La carga total, que despejando carga total es igual a capacitancia total por voltaje total, multiplicando 1.8461 microfaradios por 9 volts me da un total 16.6149 microcoulombs. Tengo carga total, ya tengo capacitancia total, ya tengo voltaje total. ¿Qué me falta? Calcular voltaje y carga de cada uno de estos capacitores. Entonces, antes que nada, hay que recordar que en un circuito serie, la carga total se mantiene en los 3 capacitores, es decir, que la carga total es igual a la carga en el capacitor 1, a la carga en el capacitor 2 y a la carga en el capacitor 3. Entonces ya no hay necesidad de calcular la carga. ¿Y qué nos va a faltar? Pues calcular voltaje. Entonces el voltaje en el capacitor 1 es igual a, que despejando esta fórmula nos queda capacitancia por voltaje es igual a carga, voltaje es igual a carga entre capacitancia. Entonces es igual a carga en capacitor 1 entre capacitor 1 o capacitancia 1, y eso es igual a 16.6149 microcoulombs entre 8 microfarads. Y para no calcular o no expresar en la calculadora el 10 a la menos 6, yo lo puedo cancelar, porque al fin y al cabo pues me va a quedar, pues si yo dividiera así normal, me quedaría lo mismo que si yo lo expresara, porque ambos son micro. Pero por ejemplo en este caso que solo es 1, ahí sí tenemos que expresar por 10 a la menos 6 nuestra calculadora. Y bueno, dividiendo 16.61 entre 8 me da un total de 2.0768 volts. Luego, voltaje en el capacitor 2 es carga en el capacitor 2 entre capacitor 2, que es igual a 16.6149 microcoulombs entre 6 microfarads. Como dijimos anteriormente, pues podemos cancelarlos o más bien omitirlos, no cancelarlos, omitirlos. Entonces, 16.6149 entre 6 de 2.7691 volts. Y finalmente, voltaje en el capacitor 3 es igual a carga en el capacitor 3 entre capacitor 3, que es igual a 16.6149 microcoulombs entre 4 microfarads. Omitimos el micro y dividiendo 16.6149 entre 4 me da un total de 4.1637 volts. Y al yo sumar lo que es más bien el voltaje en el capacitor 3, el voltaje en el capacitor 2 y el voltaje en el capacitor 1, yo debo de obtener los 9 volts que me dice el circuito. Entonces, si yo sumo 2.0768 más 2.7691 más 4.1637, pues obtenemos efectivamente voltaje total es igual al voltaje en el capacitor 1 más en el capacitor 2 más en el capacitor 3, y sumando esto nos da un total
8.9996 volts. Y dirán, pues no es 9, pero si vemos es 0.999. Entonces es correcto decir que se acerca al 9 volts, ya que su variación prácticamente es por la cantidad de decimales que tomamos. Si tomamos todos los decimales que nos otorga la calculadora, vemos que efectivamente sí nos da 9. Bueno, a continuación haremos un ejemplo de circuito paralelo ya para concluir lo que es la explicación. A continuación tenemos este circuito paralelo con capacitores que tiene 3 capacitores, uno de 8 microfaradios, otro de 6 microfaradios y otro de 4 microfaradios, con un voltaje otorgado por una fuente de 9 volts. Y bueno, así como solucionamos el circuito serie, debemos de calcular primero lo que es la capacitancia total o la capacitancia equivalente, que en un circuito paralelo, recordando la explicación anterior, simplemente es sumar estos números. Entonces, capacitancia total es igual a la capacitancia 1 más la 2 más la 3, que es igual a 8 más 6 más 4, lo cual nos da 18 microfaradios. Ahora, ya tenemos voltaje total, entonces ¿qué nos falta? Carga total. ¿Por qué? Porque tenemos que partir o tenemos que usar de base esta fórmula. Ya tenemos voltaje, ya tenemos capacitancia, entonces nos falta carga. Y despejando carga es igual a capacitancia por voltaje, ya que voltaje pasa multiplicando del otro lado. Entonces, carga total es igual a capacitancia total por voltaje total, que es igual a 18 microfaradios por 9 volts, lo cual me da un total de 162 microcoulombs. Ya tenemos capacitancia total, ya tengo carga total, ya tengo voltaje total. ¿Qué me falta? Pues calcular lo que es carga y voltaje de cada uno de estos capacitores. Pero hay que recordar que en un circuito paralelo lo que es el voltaje se mantiene. Entonces, voltaje total va a ser el mismo que el que está en el capacitor 1, que el que está en el capacitor 2 y el que está en el capacitor 3. Entonces nos va a faltar calcular carga de cada uno de estos. Entonces, carga del capacitor 1 es igual a capacitor 1 por voltaje en el capacitor 1, que es igual a 8 microfaradios por 9 volts, que es igual a 72 microcoulombs. Ahora, voy a anotar acá, carga en el capacitor 2 es igual a capacitor 2 por voltaje en el capacitor 2, 6 microfaradios por los 9 volts es igual a 54 microcoulombs. Y finalmente, carga en el capacitor 3 es capacitor 3 por voltaje en el capacitor 3, que es igual a 4 microfaradios por 9 volts, lo cual me da un total de 36 microcoulombs. Ahora, se supone que yo al sumar 72 más 54 más 36 me debe dar un total de 162, que manteniendo la unidad de microcoulombs. Y efectivamente, si yo sumo 54 más 36, sabemos que es un total de 90. 90 más 72, 162. Entonces, carga total es igual a la carga en el capacitor 1 más la carga del capacitor 2 más la del capacitor 3, que es un total de 162 microcoulombs. Y listo, ya tenemos voltaje en cada uno de estos capacitores, los valores de sus capacitores que se otorgaron desde el inicio y las cargas de cada uno de ellos. Aquí está el del 2, 3 y 1. Y bueno, el circuito mixto lo voy a omitir
porque prácticamente es analizar en dicho circuito cómo están acomodados los capacitores, es decir, si están en paralelo, los inicios, como mencionaba, los inicios siempre van a estar conectados entre sí y los finales van a estar conectados entre sí. Un serie tiene que estar en secuencia, es decir, por ejemplo, si traigo el circuito aquí y aquí está un capacitor, la secuencia sería que aquí esté otro y a lo mejor aquí esté otro, es decir, final, inicio, final, inicio. Entonces, eso ha sido todo por este video y nos vemos en un próximo video.